Muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente con ustedes trayendo la lección de esta semana, que lleva como título Conceptos básicos del pacto. Así es que les invito a que hoy puedan ponerse al tanto para que puedan juntos con nosotros dialogar esta lección que lleva como título en este trimestre la promesa, el pacto eterno de Dios. ¿Cuál fue el pacto? ¿Qué es lo básico de este pacto? ¿En qué consiste este pacto? Inclina tu rostro ahí donde tú estás y vamos a tener una palabra de oración para comenzar en esta mañana. Amante Padre, que habitas en el alto del cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder hablar de tu palabra, de ponerla en práctica y que ésta pueda servirnos, Señor, para poder entender mejor cuál es el pacto que tú has hecho con nosotros. Quédate con nosotros y bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, conceptos básicos del pacto. La lectura para memorizar era: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En Éxodos 19:5. La semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad, causada por el pecado de nuestros primeros padres. Esta semana es un breve resumen de todo el trimestre, ya que dedicaremos un día a cada uno de los primeros pactos que a su manera fueron manifestaciones de la verdad presente del verdadero pacto, que se ratificó en el Calvario con la sangre de Jesús y que nosotros como cristianos hicimos con nuestro Señor. Comenzaremos con el pacto que Dios hizo con Noé para evitar su destrucción y la de su familia, y continuaremos con el pacto con Abraham, tan rico y lleno de promesas para todos nosotros. Luego con el pacto en el Sinaí y la importancia de lo que allí se proclamó, y finalmente examinaremos el nuevo pacto al que todos los demás aludían. Así es que vamos a estar viendo eso esta semana y unas preguntas que vamos a estar contestando. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? ¿Qué esperanza había en el pacto con Abraham? ¿Qué papel juegan la fe y las obras en la parte del pacto que le toca al ser humano? El pacto que es solo, el pacto que es solo una transacción o involucra aspectos relacionales. Eso es lo que vamos a estar viendo esta semana. Así es que, mi amigo, mi hermano que me escuchas, yo te insto a que te mantengas allí con nosotros para que puedas tú entender mejor el pacto, en qué consiste, conceptos básicos de ese pacto. Y allí vamos a ver. Tras el pecado, Dios presentó ante Adán y Eva los rudimentos del plan de salvación. Y a lo largo de la historia ha ido desvelando diversas facetas de este plan. Dios nos presenta la salvación como un pacto eterno entre Él y la humanidad. Este pacto ha sido manifestado en diversas épocas y en diversos momentos bajo aspectos diferentes hasta desembocar en lo que conocemos como el nuevo pacto. Así es que allí están las diferentes facetas y vamos a estar hablando en esta semana el pacto eterno, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y el nuevo pacto. Y eso es lo que vamos a estar viendo durante el transcurso de la lección de esta semana, mi querido hermano y amigo que me escuchan. El pacto eterno. Miren lo que dice allá. Quiero que entendamos. Dice el pacto eterno: ahora pues, si dieres oído a mi voz, si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. Dios extiende a cada persona su invitación a entrar en una relación de pacto con Él. En cada época, Dios ha adaptado el pacto al tiempo, al lugar y a las personas. La palabra para pacto, brit, en hebreo, y en griego, puede traducirse también como testamento o última voluntad. Define una relación, un acuerdo entre dos personas. El pacto eterno tiene tres elementos básicos. Miren los tres elementos básicos, mis hermanos. Dios promete bajo juramento en Hebreos 6:17. La persona se compromete a obedecer a Dios en Deuteronomio 4:13. Y en medio
por el que se cumple la salvación en Jesús. Allí están los tres principios del pacto eterno. En la antigüedad se mostró el plan a través de sistemas de sacrificios que apuntaban directamente a Cristo. ¿Se recuerdan? Cuando sacrificaban animales, carneros, becerros, palominos, todo lo que se sacrificaba era más o menos un tipo de lo que estaba por suceder. Era algo para que nosotros pudiéramos ver, este va a ser el pacto eterno. En esto consiste. El pacto con Noé, por ejemplo, vamos a estar hablando de ese pacto, porque queremos entender. Dice, más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. En Génesis 6:18. En este versículo se encuentra por primera vez la palabra pacto. Ocurre en el contexto del anuncio de un diluvio que destruiría el mundo. Este es un pacto bilateral. Dios promete salvar a Noé y a su familia, en realidad a todo aquel que quisiera entrar en el arca como ellos. Así es que recuérdense, en ese pacto estaba abierto para todos porque Noé estaba predicándole a todos acerca de la gran destrucción que iba a venir, de lo que estaban por enfrentar. Lamentablemente el pueblo en ese momento no quiso escuchar el llamado. Por su parte, Noé debe construir un arca y entrar en ella. La fe estaba siendo probada de Noé. Si verdaderamente estás predicando esto, porque va a suceder algo. ¿Estás listo para ello? Si Noé no hubiese cumplido su parte del pacto, Dios no podría haber cumplido la suya. Cuando Dios se compromete, cumple. Nada puede impedir que cumpla, excepto nuestra obstinación en rechazar la ayuda prometida. La única forma en que no se cumple un pacto es si la rechazamos. Así es que el pacto está hecho. ¿Estás listo para aceptar el pacto con tu Dios, con mi Dios? El pacto con Abraham. Hermano, el pacto con Abraham, dice allá el texto, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Génesis 15:18. Antes de establecer formalmente su pacto con Abraham, Dios le prometió bendecirle y hacerle bendición para todas las naciones de la tierra. En Génesis 12:1-3. En definitiva, le prometió que su descendencia vendría de su descendencia vendría el Salvador del mundo, en Gálatas 3:16. Una vez establecida una relación mutua, Dios formalizó el pacto con Abraham. En Génesis 15 podemos ver esto. Y al creer en las promesas divinas, Abraham fue justificado y por tanto capacitado para obedecer y cumplir los términos del pacto en el Génesis 18:19. Y nuestra obediencia es la respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En 1 de Juan 4:19. Nuestra obediencia, mi hermano, es la respuesta de fe. Si tienes fe en Dios, tú vas a cumplir, tú vas a obedecer, tú vas a amar, vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque lo harías por amor a Dios. Tu pacto con Dios es no fallarle a nuestro Dios. El pacto de Moisés. Veamos. Dice que ahora pues, si dieres oído mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Imagínense qué bonito, mi especial tesoro. Tú y yo podemos ser el especial tesoro de Dios si nosotros guardáramos el pacto. El pacto que Dios estableció con Israel a través de Moisés era en realidad una continuación del pacto que había establecido con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan aquel pacto que iba a estar con ellos? También lo dijo con el pueblo de Israel en Éxodo 6:4-5. Se establece una relación especial nuevamente con Dios. Génesis 17:7-8 y Éxodo 19:5. Se promete que serán una gran nación y después se requería, ¿qué cosa? La obediencia. Iba a ser de ellos algo grande si verdaderamente se comprometían a obedecer y servirle a Dios. Es un pacto de gracia donde Dios toma la iniciativa y da el primer paso, salvar a Israel. ¿Sabe? Dios te da la primera iniciativa, salvarte a ti y a mí, mi hermano, del pecado. Esa es la idea, una invitación a aceptar esta relación especial con Dios. Luego les da su ley para que la guarden como una respuesta natural del pacto. Y allí está, mi hermano, la ley de Dios para que podamos nosotros obedecerla y mantener ese pacto. Y así es también el Evangelio. Primero Cristo nos salva del pecado, luego nos ayuda a obedecerles. Gloria al Señor. Allá en 1 de Pedro 2:24 nos ayuda a obedecerle. ¿A obedecer qué cosa? Su pacto.
Hermanos, Elena G. de White, en nuestra elevada vocación, el 19 de enero, dice, esta promesa en Éxodo 19:5 le fue dada no solo a Israel, sino a todos los que obedezcan la palabra de Dios. Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender que justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de manera que Él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccionará la obra que ha comenzado por ellos. Dios va a perfeccionar la obra que ha comenzado a ti, porque dice su palabra, a aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla. Y dice también, Dios es fiel y mediante él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. Tú y yo, para ser unos con Dios, hemos sido llamados y debemos de servirle y seguirle de todo corazón. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Vamos a entrar en él. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, en Jeremías 31:31. ¿Por qué fue necesario un nuevo pacto? ¿En qué se diferencian los dos, Juan? Aunque Dios se había portado como su marido, el pueblo de Israel le había sido infiel, desobedeciéndole. Así habían invalidado el pacto primero, Jeremías 31:32. Sin embargo, este nuevo pacto en nada se diferenciaba del antiguo, sino en que se promete una relación aún más estrecha entre Dios y el hombre. Todos me conocerán, porque perdonaré la maldad de ellos, en el versículo 34 de Jeremías 31. De nuevo, Dios toma la iniciativa y salva. Nuestra respuesta natural a ello es obedecer la ley que Él ha puesto en nuestros corazones. Y recuérdense que la ley va a ser entonces puesta en nuestros corazones para que nosotros simplemente lo hagamos por amor a Dios, obedeciéndoles. Y allí nuestro nuevo pacto reinicia. Dice en Elena G. de White, Conflicto de los Siglos, página 378, en la Biblia el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. ¿Verdad que sí? Esa es la forma en que nosotros también estamos relacionados. La iglesia está relacionada con Dios, como si fuera un matrimonio también. Y fíjense, dice, el Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo el ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Fíjense lo que dice acá, prácticamente terminando ya casi la lección. Dice, en Patriarcas y Profetas, Abraham en Canaán, dice, los profetas de Dios que les ayudaban. Dice que el yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. Si fuésemos abandonados a nuestras propias inclinaciones para ir a donde nos condujese nuestra voluntad, caeríamos en la fila de Satanás y llegaríamos a poseer sus atributos. Por lo tanto, Dios nos encierra en su voluntad, que es alta, noble y elevadora. Él desea que asumamos con paciencia y sabiduría los deberes de servirle. El yugo de este servicio lo llevó a Cristo mismo como humano. Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. El amor hacia Dios, el celo por su gloria y el amor por la humanidad caída trajeron a Jesús a esta tierra para sufrir y morir. Tal fue el poder que rigió en su vida y Él nos invita a adoptar este principio. Mi hermano, y yo te pregunto, ¿tú estás listo a poder aceptar este concepto básico del pacto que Dios tiene preparado para ti, para mí? Yo te insto, mi hermano, a que si ese es el plan, que tú también puedas entender que Dios quiere hacer algo especial para ti. Él también quiere que tú también te unas a Él, que le sirvas de todo corazón y que ese pacto llegue a estar en tu corazón permanentemente para que tú puedas encontrarte con Él cuando Él venga en gloria. Te insto a que puedas continuar estudiando la palabra de Dios. Estos son los conceptos básicos del pacto. Él va a venir a ti, te invita a que lo acepte como su salvador personal. Y tú, de vuelta, vas a amar a tu Dios, vas a servirle a tu Dios, vas a obedecerle a tu Dios. Mi hermano,
Continúa de esta forma para que puedas acercarte más a Dios. Y ahora te insto a que tengamos una palabra de oración. Amantísimo Padre, que habitas en la altura de los cielos, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de poder entender estos conceptos básicos que nos ayudan a poder entender por qué tenemos que tener este pacto entre tú y nosotros para poderte servir de todo corazón. Quédate con nosotros, guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, comparte esta lección con aquellos que también desearían escuchar de la poderosa palabra de Dios. Suscríbete al canal Joseph Class, dale clic a la campanita para que la recibas todas las semanas. Dios te bendiga y Dios te guarde.